Hola, te doy la bienvenida a este espacio creado para el despertar de la conciencia. Soy Vero Diez y te invito en esta senda de autoindagación a descubrirte a través de la presencia plena y a través del diálogo con lo sagrado en el día a día. Soy astróloga, profesora de meditación, mindfulness y paradigma cuántico y te invito a descubrir un diálogo posible con el misterio y a recorrer un camino de autoindagación. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre ecología mental y cómo experimentar la paz. ¿Reaccionás o respondés? Poder investigar cómo funciona una mentalidad reactiva es fundamental a la hora de realizar un cambio de percepción que nos vaya llevando hacia un estado de más calma, hacia una mentalidad pacífica. Instalar este nuevo pensamiento requiere de lo que llamamos ecología mental, pasar por un proceso de purificar los pensamientos que podríamos llamar erróneos, que son aquellos que nos alejan de la calma, que son aquellos que nos orientan hacia un paradigma defensivo y que nos alejan de una estabilidad energética. Vos podés recordar cuándo fue la última vez que te sentiste ofendido, dolido, atacado. Podés registrar qué es lo que te ofrece o te propone tu mente cuando sentís algún ataque externo. ¿Sentís que cuando reaccionás te estás defendiendo? O a veces podés darte cuenta que muchas veces defenderte no tiene que ver con una reacción hacia afuera, sino que tiene que ver quizá con huir, congelarte, retraerte. Cuando un sistema de creencias acepta el ataque y acepta la defensa, cree en la vulnerabilidad. Y la propuesta de la mentalidad pacífica es acercarnos a una conciencia de invulnerabilidad, a la realidad de que nada puede hacerte daño. En este episodio vamos a hablar sobre cómo la reacción puede ir dejando lugar a la respuesta y cómo podemos poco a poco ir acercándonos a un paradigma de unidad. En espiritualidad hay una confusión que se puede dar y es creer que cuando somos activistas espirituales, cuando exploramos y experimentamos una espiritualidad viva, deberíamos ser buenos, estar tranquilos, estar calmados. Esta confusión nos aleja y es casi, te diría, un obstáculo para explorar el misterio o para ponerte en diálogo con la dimensión espiritual. Porque cuando trabajamos una mentalidad de paz, lo único que entrenamos es la neutralidad. Entrenamos la observación y la ecuanimidad para aceptar todo lo que aparece tal cual es, sin juzgarlo. Y entrenamos sobre todo en salir de una tendencia de ir por un camino binario que nos lleva, casi en modo programado, mamífero, a elegir por aquello que está bien o acercarnos hacia aquello que nos da placer y rechazar eso que pareciera que está mal. Es como esta vía en el cual estamos permanentemente alejándonos y asociándonos de acuerdo a lo que nos obtura o lo que nos estimula. Sin embargo, entrenar este estado de apertura que nos va poco a poco guiando a un estado de calma y de contento de recibir todo lo que es un entrenamiento que muchas veces me preguntan las personas que trabajan conmigo, las personas que se acercan a mis espacios, me hacen esta pregunta: ¿cómo haces para estar siempre tranquila? Y yo me río y digo que, bueno, no es así, pero lo que sí hago, no estoy siempre tranquila, pero lo que sí hago es
entreno muy fuertemente en llevar lo que emerge y que me provoca una reacción a un espacio interno y a darle allí una segunda lectura. En este entrenamiento, en este movimiento de tomar ese impulso, esa emoción de la reacción y llevarlo, darle como un segundo tiempo, darle como una segunda lectura, un espacio como de intervalo, digo yo, permite purificar este movimiento reactivo y habilitar lo que aparece después desde el paradigma no dual, que es la respuesta. Entonces, el trabajar y en ponerte en contacto con ese contenido que te ofrece la experiencia, que te activa la reacción, es la vía de trabajo posible desde mi perspectiva para experimentar la paz. Requiere como dos pilares. Por un lado, abrirte a la autoindagación, asociarte a esta idea de estar investigándote, como en las experiencias de la vida, en cada cosa que se te va abriendo como posibilidad de observar qué es la primera propuesta que te hace tu mente a la hora de leer una situación o a la hora de reaccionar, responder o vincularte con eso que en apariencia está afuera. Y por otro lado, realizar prácticas de conciencia, practicar, cultivar el estar con nuestra energía, el desarrollar esta cualidad de estoy habitando un campo energético que es magnético y que a su vez irradia, y que esa frecuencia de la emoción tiene que ver con el impacto que yo estoy generando no solo en mi biología, sino también en los demás. Entonces, esta dinámica de ir transformando reacciones impulsivas en respuestas moderadas que tengan que ver con una alineación de conciencia, poco a poco nos va como aflojando y nos va sacando de esa frecuencia de inmediatez o de ansiedad por querer proponer tus ideas o proponer tu perspectiva o tu punto de vista. El anhelo de paz surge de un modo universal cuando nos damos cuenta que sostenemos muchas veces espacios de guerra internos. Darnos cuenta de eso, esa instancia del trabajo interno, muchas veces es doloroso porque rechazamos ese aspecto en nuestro interior. Pero sentarnos a pensar, sentarnos a observar, cada vez que inauguramos un pensamiento de ataque, que muchas veces puede ser un simple momento de ira o bronca cuando un coche te pasa por la izquierda, o si alguien te contesta o te mira mal, pequeños gestos ya desatan esos escenarios internos. Y esos momentos son exactamente las oportunidades para instalar pensamientos de paz, porque el ego siempre quiere llevarte a tener la razón y el espíritu te dice que no necesitas ser defendido y que la verdad no necesita ser defendida. Entonces, ser conscientes de estos estados de alerta que muchas veces se activan de un modo automático con una reacción, de estos momentos en los que quizá nos salimos de eje y aparecen emociones tendientes a la ira o tendientes al enojo, y que también tenemos como ese primer impulso de rechazarlas, de tomar esa carga emocional y ponerlas afuera, o buscar culpables, o sostener esa carga emocional a veces en conversaciones, o muchas veces rumiando un pensamiento. Lo que sucede muchas veces después es que nos sentimos desbordados y puede venir en consecuencia un sentimiento de inadecuación, un sentimiento de culpa, una búsqueda de castigo. Todo eso es como si yo te dijera, es un mismo andarivel de pensamiento que cumple con una misma lógica.
y en tanto yo funciono dentro de esa lógica, lo que voy a experimentar es la realidad que propone esa lógica. Sin embargo, si yo me dispongo o me pongo disponible a empezar a observar cuáles son mis modos de preferencia para reaccionar, si contemplo que detrás de cada pensamiento o de anhelo de seguridad hay miedo, hay una inseguridad, y la exploramos y dejamos ver esa emoción hacia dónde te conduce, hacia qué lugar interno te lleva, porque básicamente lo que trae esa reacción es un camino interno para liberar una cierta información que quizá está ahí codificada de un modo no disponible para la apertura. Y este es el trabajo, generar espacios internos, habitar lo que llamamos un espacio interno. ¿Y cómo lo practicamos? Bueno, entrenamos fuertemente en los grupos, hacemos este trabajo de entrenar la mente. Primero, hacer pausas. Este es el ejercicio que quizá te propongo para que ya puedas empezar a hacer hoy. Hacer pausas, si te cuesta, puedes hacer pequeñas pausas de 1 minuto. Este ejercicio de parar y pausar y escuchar tus propios relatos. ¿Qué te dice la mente? ¿Hacia dónde te lleva? ¿Qué te pide hacer? Ese registro es un portal de autoconocimiento. Conocer esas propias voces, muchas veces de personajes internos. A mí me gusta hablar de mentalidad de paz. Y también me gusta distinguir que colectivamente tenemos asociada la paz a un estado de beatitud más propio de los santos o de los muertos, digo a veces yo, que a un estado de alegría, conexión, acción. Y esto es algo que también tenemos que limpiar para poder entender profundamente qué es y cómo explorar el estado de benevolencia. Y pensamos que podemos pensar que las personas vitales o las personas muy activas o esas personas que te contagian energía, alegría, son personas que tienen una visión pacífica del mundo, una mentalidad pacífica instalada. Es esa frecuencia la que te lleva naturalmente a la apertura, porque de lo que estamos hablando en realidad es de una paz radical. No estamos hablando de una paz momentánea, sino de comprender qué significa el estado de no amenaza, qué significa sabernos invulnerables. Y en ese marco, la paz empieza a funcionar como un metabolismo basal, diría yo, sobre el cual todas las funciones se expresan, y no necesariamente ahí tenemos que ser todos, como a veces digo, la paz no nos quiere homogeneizar, no tenemos que ser todos iguales. En ese estado de calma cada uno puede ir expresando de un modo personal esa información, esa luz, esa radiancia que cada uno viene a proponer. La mente no es algo malo que tengamos que abolir, simplemente es una interfase que nos permite manejarnos en el mundo de la forma y poder vehiculizar los pensamientos. El tema pasa por si dejamos que esa mente comande como si fuera un niño pequeño y tome el volante de nuestra vida. Tenemos que hacer o pasar por esta etapa de purificación para dejar que una mente superior, una mente más amplia, una mente conectada, pueda empezar a entregarnos nueva información y podamos también comprender el poder que tiene la mente y el poder que tienen estos pensamientos dejados al azar, dejados como a libre expresión. Todo pensamiento crea forma en algún nivel, y entender esto y adaptarlo a nuestra experiencia cotidiana es un gran acelerador para nuestro camino de conciencia. Así que te sugiero, si querés, esta práctica de ponerte a observar tus pensamientos. La próxima vez que percibas algo sutil como un ataque, una incomodidad o una leve molestia, podés detenerte, registrar qué te dice tu narrador,
que te dice tu interlocutor de referencia y deja que pone en pausa esa información y deja que emerja quizá una nueva voz, una nueva manera y una nueva propuesta. Así que espero que el episodio de hoy te haya inspirado a instalar las prácticas de pausa en tu día a día, la exploración de tu contenido mental y la liberación, en cierto modo, de acciones programadas que te impidan experimentar más calma y que te habilites, que te des permiso y que te pongas en el juego de probar a plantar semillas de paz en tu día a día. Gracias por estar del otro lado, por escuchar los episodios. Si te gustó, no te olvides de suscribirte y de compartirlo si pensás que a alguien puede interesarle este contenido.